oramos para ir empezando porque es un poquito largo el tema, espero terminarlo, si no, vamos a continuar. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, en este nuevo día que nos has dado, Señor. Hemos sentido tu misericordia, Señor, cada mañana y al finalizar este día, Señor, hemos sentido tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Esta noche, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor. Oramos a ti, Señor, bendiciendo tu nombre y oramos, Señor, que tu presencia esté esta noche con nosotros, Señor, que tú nos guíes en todo momento, Señor, que esta enseñanza que vamos a recibir directamente tu palabra, Señor, sea de bendición y que edifique nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, Amén. ok. Amén. Amén. Hoy estoy fuera de Tampico. No sé cómo está de calor Tampico, pero imagino que va a estar. Muchísimo calor. Ahí veo los Soportable. abanicos. Hoy el abanico ya no nos da abasto. Ya salió uno, yo salgo aquí al pasillo y ya se siente de cuenta que tengo un horno allá en la entrada. Se siente la corriente del calor. Yo Y estoy aquí, en Saltillo y ahorita está súper fresquísimo aquí donde estamos qué nosotros. envidia. Bien rico, todo el día y toda la noche. No, no estoy con abanico, ni mucho menos con Ay, clima, Dios. Ay, pero traiga un poquito de estamos. fresco de cuando se venga, ¿eh? Se trae un poco de Sí, fresco de allá. No, aquí no hay nada. Cayeron dos, tres lagrimitas de pinguitas como a las 10 de la mañana. Yo como sí, dije, como llueva. sí. No, no, ya, Vengo huyendo del calor y pues llegué a un buen lugar. No gloria a sé Dios. cómo está allá en Apartado, Oscar. Lloviendo mucho por acá en Urabá. Está lloviendo mucho. Lloviendo. Sí, Oh, qué bastante. rico. Siempre llueve. Qué bueno. Qué bueno, pues vamos a entrar en materia y recuerdan del tema de la semana pasada. Estamos hablando eh, de la desobediencia a la autoridad, ¿sí? Y la Biblia nos narra muchos casos, muchos casos. Y cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, en ese transcurso, en ese inter de salir y llegar a la tierra prometida, bueno, hubo una serie de incidentes, ¿verdad? Del pueblo, historias que nosotros ya conocemos, pero hoy la queremos estudiar detenidamente y que ustedes vayan también analizando. Quiero sus comentarios, también preguntas, pero vemos cómo a veces como personas, hoy como cristianos, insistimos a veces en no obedecer primeramente a Dios, ¿sí? Pero también a la autoridad que es puesta por Dios. Acuérdense que todo este tema habla sobre la autoridad espiritual, ¿no? Que a veces desconocemos profundamente, o sea, que toda autoridad aquí en la tierra es puesta por Dios, cualquiera, cualquiera. Entonces, en la Biblia, y si tiene ahí su Biblia, váyanse al libro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Bienvenidos, Miguel, Patti, Cristina. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Números. Y es un tema familiar. ¿Qué versículo dijo que? Capítulo 12, del 1 hasta el 16, los 16 versículos de este Oh, capítulo, ¿sí? sí. Y bueno, eh, quisiera que
leyeran 2 versículos cada quien. Empezamos con Claudia, luego Margarita, luego Oscar. ¿Sí se van acordando del orden? O sea, Claudia, Margarita, Oscar, Gloria, Cristina, Miguel y Patti. En 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y Magdalena. Me Tenían toca. 16 versículos, sí. Ok. Son dos Dos, capítulos, dos versículos. dos versículos, entonces déjeme checo qué versículo me toca, porfis. Entonces me 14, toca 16. el 14, 16, 16, 14 al sí. 16. Gracias, Y maestro. como quiera, sigue la lectura y te vas a dar cuenta cuál te toca. 14. Empezamos con Claudia. Adelante, Claudia. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y los oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Margarita. El 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid que vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Ajá. Oscar. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Porque pues, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ok, Cristina. Del 9. Sí. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ok. Y Miguel. dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Sí es. Patti. Ay, perdón. Entonces, Moisés, el 13. Es que me perdí del capítulo, iba entrando cuando dio la cita y ya no pregunté, ¿es Ajá. números qué? Capítulo 12. Números 12, 13. Ajá. Y vas a leer el 13 y el 14. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Okay. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. ¿Hasta qué versículo? No, ya está bien. Me Ahí pasé. el 16, Magdalena, no te preocupes, Pati. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Parán. Ajá.
Hasta ahí. Hasta ahí. Ok. Ok, bueno, todos seguimos esta lectura y vemos algo muy familiar, ¿verdad? Realmente la Biblia no habla mucho sobre la vida del hogar de Moisés, ¿sí? Leemos cuando Moisés nació, etcétera, pero más datos no tenemos. No creemos, ¿va? Que haya sido un hogar lleno de armonía, un hogar muy feliz, pero miren ahorita en lo que leemos el capítulo 12, está hablando de 3 hermanos, ¿sí? En esta lectura que hemos tenido de esos 16 versículos, ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de autoridad? ¿Sí? Era Moisés, era Aarón y era María. Si quieren por orden de edades, era María o Miriam, dicen otras versiones. Era Aarón y era Moisés. Moisés era el más pequeño de la familia en edad, ¿sí? Pero vemos aquí cómo sale este asunto familiar. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a esta relación familiar, pero con autoridad? Así su comentario, quiero su comentario, no quiero que me den rollos teológicos, no quiero su comentario. O sea, como una familia, vaya. Sí, Ujú. ¿Alguien quería comentar algo? yo. Sí, Pati. Ahí, pues luego, ¿verdad? En el versículo 2, Ajá. empieza la murmuración, ¿verdad? Porque ellos, pues sabiendo que Moisés era el menor, ellos dijeron, solamente por él ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y los oyó Jehová, ¿verdad? Entonces ellos, pues ahora sí que creyendo que como él era el menor, ¿verdad? Y pues más adelante mencionan de la crítica de que él se había casado con una mujer cusita, ¿verdad? Ujú. Como que minimizaron o no daban crédito que por él ser el menor, ¿verdad? Y en esa situación el Señor hablara a través de él. Así es. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Un poquito más? Yo, Ok. pues ahí vemos lo que hay muchas veces entre los hermanos, ¿no? La envidia, porque cómo era posible que Moisés, Dios nomás hablara con ellos también querían la autoridad que Dios le había dado a Moisés, ¿no? Yo ahí veo eso, que entre hermanos muchas veces se da eso, ¿no? De que tú eres el consentido, tú eres esto, tú eres el otro, y ahí vemos que era por envidia. Bueno, así lo veo yo. Sí, sí. Eh, yo les preguntaría, ¿alguna vez ha pasado eso en la familia de ustedes? Sí, 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 ¿verdad? Algo que ha pasado, ¿no? O sea, era una familia normal, la de Moisés, ¿sí? A pesar de estar muy cerca de Dios, ¿no? En cuanto a su relación con Dios, se daban esas cosas, como a veces decimos la frasecita, hasta en las mejores familias se da, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Entonces, esto era una situación que anteriormente ya habían tenido algunos roces familiares, pero vemos a Moisés, primeramente, como el líder o la cabeza que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Ojo, ese es el primero. Estaba Aarón, que era el sacerdote, o sea, Dios lo había nombrado sacerdote. Y era María, que María era profetisa, era el líder de las profetisas. Entonces aquí estamos hablando de 3 personas con autoridad, o sea, 3 personas con autoridad. Pero este asunto lo tomaron hacia la familia, ¿no? Y lo toman
y hay una murmuración y dicen, bueno, pues es que es entre familia a Dios, o sea, no, aquí tú tranquilo porque yo soy la mayor, dice María, ¿no? Ahora, ¿quién empieza esta revuelta? ¿Quién empieza esta rebeldía o esta murmuración? Es correcto, alguien dijo eso. ¿Quién empieza? María. María, ¿sí? Porque fíjense ustedes aquí, cuando dice María y Aarón, no porque haya sido la mayor, sino que en el hebreo, en el original, lo menciona como ella, ¿sí? Entonces, por esa razón, o sea, los comentaristas, los teólogos, se atreven a decir que fue ella la que empezó la revuelta. ¿Y quién la siguió? Aarón. Y no pasa así a veces en nosotros como personas en la cuestión laboral o en alguna otra, o me voy a la iglesia, ¿sí? A la iglesia, que a veces alguien encabeza algo y por allí se agarran a sus seguidores, ¿no? Y empiezan a hacer la murmuración. Eso estaba pasando en el seno de la familia, pero en el seno también de la congregación de Israel. Pero algo muy particular de ellos, de la familia, ¿sí? Ahora, este incidente pues, se puede conocer en la Biblia como algo, un problema familiar. Ellos iban en su viaje desde el Sinaí hasta Cádiz Barnea, o sea, un largo viaje, ¿sí? Y aquí podemos decir que encontramos en ellos una rebelión, una murmuración a las altas esferas, es decir, en lo más alto espiritualmente, ¿no? Sí, o sea, en el liderazgo de Israel, ese era el liderazgo de Israel, ¿sí? Pero estos comentarios de María y Aarón, porque dice que hablaron contra Moisés, ¿sí? Y aquí, por lo que vemos en la palabra de Dios, en lo que estoy viendo aquí, ¿sí? María empieza esta revuelta, ¿sí? Y Aarón le sigue, ¿sí? Pero probablemente Aarón, yo creo que alguno de los dos o los dos traían algo en su corazón contra Moisés ya anteriormente. Aarón probablemente haya traído ahí algo que en el capítulo anterior se da de que el pueblo murmura, se queja porque qué van a comer, ¿sí? Y entonces Moisés recurre a Dios, ¿sí? Recurre a Dios y Dios le dice, a ver, espérame, ¿sí? Que no los he atendido en todo el desierto, se lo estoy parafraseando. Y entonces Dios le dice a Moisés, a ver, júntate 70 ancianos, ¿sí? Y te voy a dar las instrucciones. Pero le dan la instrucción a Moisés. Y Aarón se queda fuera de esos comentarios, de esas elecciones de la gente. Y quizá algunos dicen, probablemente Aarón dijo, no, pues no me consultó, pues yo sigo a mi hermanita mayor, ¿no? Entonces, quizá digo, Aarón estaba un poco disgustado, ¿no? Porque, pues cuando María empieza esto, pues dice, pues aquí me posiciono y pues adelante, ¿sí? Pastor, y con lo que usted decía respecto de lo del griego, que fue ella la que empezó, también uno puede decir que por el castigo, cuando le impuso Dios el castigo, ella era la que salió leprosa. Cuando Aarón la ve que ella es la que termina siendo como decir ese castigo físico evidente, es para ella. Por algo será que fue exclusivamente para ella. Sí, sí, lo vamos a explicar cuando lleguemos así, ¿no? Porque hace la pregunta, ¿por qué ella, por qué no Aarón, verdad? Si los dos fueron, ¿no? Tanto tiene la culpa una como el otro por irse ahí de boca con él, ¿no? Y murmurar contra Moisés, ¿no? Entonces, aquí vemos que dice contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado.
porque él había tomado mujer cusita. Entonces aquí hay algo muy, muy especial. ¿Se acuerdan quién era la esposa de Moisés? La hija de Jetro. Exactamente, pero nombre, Séfora. Séfora. Séfora, ¿no? Séfora era la esposa de Moisés. Cuando leemos esto, ¿sí? Y la esposa de Moisés, o sea, Jetro era madianita, ¿sí? Y la esposa de la que están hablando aquí es Cusita. O sea, Cusita es una etíope. Pueden pensarse muchas cosas, ¿no? O sea, pueden pensarse muchas cosas. Que los hermanos decían, tomaron de pretexto, o sea, agarraron a la mujer de Moisés para decirle, o sea, ¿por qué tomaste la mujer esta, no? Sí, si debemos ser de la misma línea sanguínea, ¿no? Sí. Ahora fíjense bien, hay quienes piensan que quizá era una segunda esposa, o sea, de Moisés, ¿sí? Pero analizando bien el contexto de las cosas y las características fenotípicas de las personas etíopes, los madianitas tenían alguna relación, ¿sí? En el sentido de su color. Probablemente, y es lo más seguro, yo creo que es lo más seguro que se trataba de Séfora, ¿sí? Que no era alguna otra mujer. En algunos libros encontramos que dice, y la primera esposa de Moisés, y eso levanta alguna duda, ¿sí? Pero yo creo que se estaba refiriendo a esa. Hay que seguir investigando. Yo creo y algunos dicen este comentario, ¿va? Pero otros lo dejan abierto. El detalle es que ¿por qué estaban cuestionando a Moisés? ¿No? Y eso se da en las familias, ¿no? O sea, se va a casar con la mujer o con el hombre de por allá y por acá, y si esa familia nunca me cayó bien, etcétera, etcétera. Así a ese nivel de familia, pero que tenían un liderazgo, era la murmuración contra Moisés, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos esto? Miren ustedes, en Éxodo, primero vamos a Éxodo 2:21, a irle dando forma a esto. Éxodo 2:21. Lo leo, ¿Sí? todo 2:21. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Está hablando de Jetro. Cuando Moisés, acuérdense que huyó al desierto, ¿sí? O sea, después de que mató al egipcio, ¿sí? Y vemos aquí que también en Éxodo 18:2, Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió. así es. Miren ustedes, aquí, cuando Moisés fue requerido por Dios para ir a sacar al pueblo de Israel, él se despide de su suegro y de toda su familia y él va a esta gran comisión. Cuando Moisés está en el desierto ya con el pueblo de Israel, ¿sí? Jetro se entera de que Moisés está ahí. Y entonces lo que hace, miren desde el 18:1, dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián,
suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. O sea, todas las cosas que lo había sacado, que había abierto el mar y que los llevaba por el desierto, los alimentaba, los calzaba, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice lo que ha dicho, y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto, ¿cómo lo había sacado? Dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, ¿sí? Después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo forastero y he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y el 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y le dijo a Moisés, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaba, y vinieron a la tienda, ¿sí? Y ya ahí narra cómo. O sea, Jetro llevó a la mujer a Séfora, ¿sí? Por eso podemos entender, o sea, que se trataba de Séfora. A veces nos detenemos en situaciones muy minúsculas, pero es importante saber, o sea, la primera pregunta obligada que nos hacemos cuando leemos este texto, ¿sí? En Números, dice que a causa de la mujer cusita, o sea, nada más porque no les parecía a la mujer, estaba murmurando contra Moisés. Esa es la primera murmuración. Esa es la primera, ¿sí? Y entonces viene el versículo 2. Viene el versículo 2, ¿sí? Y dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Era la cusita o qué era? Hasta aquí en estos dos versículos hay varias incógnitas, hay varias cosas que decimos, porque hasta aquí estas dos cosas eran murmuración, ¿sí o no? Eran murmuración. La pregunta es, ¿quién era la autoridad? ¿María? Moisés. ¿Quién era la autoridad? ¿Aarón? Moisés. Moisés. Moisés era la autoridad, ¿sí? Aunque fuera el hermano menor, Moisés era la autoridad. Acuérdense cuando Moisés lo aventaron en la cajita esa, que por eso le llaman Moisés, y la hermana iba corriendo por un lado del río para que no se fuera a perder, preocupada hasta que llegó a la hija de Faraón, ¿no? O sea, y a la mujer, a lo mejor María dije, ups, este cuate, pues si yo lo crié, le cambié los pañales, etcétera, me preocupé por él y pues ahora me hace esto, ¿no? Como la hermana mayor o a veces es el hermano mayor, ¿no? Es el que manda, es el que toma las decisiones, pero, ahí está el problema, pero delante de Dios, Moisés era la autoridad. Es como a veces hay iglesias en las que el hermano menor es el pastor y todos los demás, como autoridad, tienen que sujetarse al pastor, ¿sí o no? O sea, no, pues sí es el pastor, pero es mi hermano menor. O sea, no, yo tengo que, él me tiene que obedecer, no, en las cosas ministeriales no. Ojo, ojo, yo no sé si sea el caso de alguno de ustedes, ¿verdad? Pero así está el asunto, lo que aquí va a mostrar Dios, o sea, es el asunto, ¿sí? Sí, tú eres su hermana mayor, tú lo criaste, tú lo limpiaste, tú etcétera, etcétera, pero hoy yo lo he puesto como autoridad tuya. Y estás murmurando, sí, es tu hermano, pero estás murmurando con una autoridad que yo he puesto. No sé si me estoy explicando hasta estos momentos. Era la familia. Era la familia. Más adelante en otros capítulos vamos a ver otras cosas, ¿no? Pero era la familia lo que estaba aquí diciendo. Ahora, en este versículo 2, ¿a qué le sabe esto?
¿Qué es lo que piensan de esta aseveración que hacen ellos? Ellos están diciendo, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. No lo escuchó toda la congregación, pero ¿quién lo escuchó? Moisés. ¿Quién lo escuchó? Dice ahí. Dios lo escucha. Y Dios lo escuchó. Dice Jehová lo escuchó. ¿Por qué lo escuchó Jehová? Porque Él es omnipresente. Porque Él es omnisciente. Y todo lo que tú y yo digamos, hagamos, pensemos, Dios lo sabe. Entonces no lo escucharon, estaban murmurando a nivel familiar. Pero miren ustedes, cómo Dios amaba a Moisés, que ante una situación tan sencilla de una conversación, pero también lo que había en el corazón de María y de Aarón, ¿sí? O sea, como cuando decimos, ¿y por qué fulano, fulana de tal están en ese nivel de autoridad si llegaron después que yo? Si yo sé más de la Biblia que ella, si yo doy esto, yo doy aquello, etcétera. Esto en algunas ocasiones ha estado en el corazón de nosotros, ¿sí? O sea, murmuramos. Y eso se llama, alguien dijo, envidia, codicia, ¿sí? O sea, el que estén codiciando el por qué Jehová hablaba. En capítulos anteriores habla donde, no recuerdo los versículos, pero ustedes los pueden buscar, donde Dios habla también a través de Aarón y también a través de María. Entonces, esto no era justificable para ellos, ¿sí? No nomás estaba hablando Dios a través de Moisés, sino también había hablado a ellos también. Entonces, Dios aquí, y si lo oyó Jehová, ¿sí? Lo vio Jehová, ¿sí? Y dice el 3, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿sí? Y miren ustedes, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, que se vino el asunto de que estaban murmurando y quejándose por la falta de comida, etcétera, una situación de aflicción para Moisés, porque así le dijo a Dios, ¿verdad? Oye, todo este asunto yo no voy a poder con todo, yo no voy a poder dar nada. Habían salido tenía como 600,000 hombres ahí, más las mujeres, más los niños, ¿sí? Yo no voy a poder con esto. Entonces venía de una aflicción y ahora viene de un pleito familiar, ¿sí? Pero Moisés tiene una característica que dice la Biblia que era manso. Ahora, ¿ustedes creen que Moisés no lo haya escuchado esto? ¿Sí? O sea, Moisés, ante tamaña provocación, se hizo el sordo, porque no menciona que Moisés haya reaccionado. ¿Sí? No menciona que Moisés haya reaccionado. Y hay un salmo, el Salmo 28, 38, 13, si van ahí nada más para que vean esa parte, es un salmo de David. Salmo 38, 13. ¿Lo leo? ¿Sí? Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Así es, ¿no? La prudencia es un salmo de David, ¿sí? Así estaba Moisés, ¿sí? Moisés, porque María, como diciendo, ¿quién se cree este chamaco? Que ya estaban viejos, ¿verdad? ¿Sí? Como que, ¿por qué si yo soy la hermana mayor, tengo un liderazgo, por qué Dios no habla también a través de mí? ¿Sí? Y fíjense las características de Moisés, esas características habla la Biblia también de nuestro Señor Jesucristo, que era manso, ¿sí? O sea, ambos eran humildes,
¿sí? Y, o sea, eran mansos los dos. Entonces vemos esta situación saliéndose de tono. Ahora, Moisés también en momentos actuaba de una manera celoso cuando se trataba de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés bajó de las tablas de la ley, o sea, baja Moisés y el pueblo, ¿qué tiene? Tiene un becerro de oro con todas las cuestiones de joyas de todos, hicieron un becerro de oro. Pero en ese momento, o sea, Moisés, ¿sí? Estaba tan celoso, ¿sí? Que estaba en juego el honor de Dios. Pero en esta situación que Moisés está, ¿sí? O sea, actúa muy manso, tratándose de la situación individual de él. O sea, cuando se trataba de Dios, como un león, pero como se trataba de él tranquilo, como que no escuché, o sea, no voy a reclamar como solemos hacer nosotros a veces, reclamamos a la gente cuando escuchamos una murmuración con nosotros. A ver, ¿me lo vas a aclarar? Moisés no. Moisés permaneció callado. Y es un ejemplo y una característica que vemos aquí en este capítulo de cómo era Moisés, ¿sí? Y más adelante, en otros capítulos que vamos a ver, Moisés toma la misma actitud, no con sus familias, sino con su pueblo. Toma la misma actitud de ser paciente, de ser tolerante, ¿sí? Y eso lo hace que sea manso. O sea, decimos, bueno, ¿y Moisés por qué no se defendió? ¿Por qué Moisés tomó esta actitud? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un hombre manso, ¿no? Y a veces nosotros no actuamos así, o sea, nos falta mucho, ¿sí? O sea, Moisés de alguna manera no resintió la injuria que se estaba haciendo, o sea, hacia él. Y yo no sé si ustedes ven ahí en todos los 16 versículos, si en algún momento Moisés se quejó ante Dios de ellos. No, no sé qué fue. Para nada. Aguantó. No dijo nada. Sí, sí, o Cayó. sea. ¿Dónde? Que no dice nada. No dice Ya. absolutamente nada, se queda callado, sabe que Dios lo escuchó, pero tampoco le dice a Dios, oye, o sea, toma, pues ahora sí que eh, alguna represalia contra ellos, ¿no? O toma este asunto en tus manos y te lo dejo en tus manos y pues adelante, ¿no? Porque Moisés no se quejó, pero tampoco apeló a la justicia divina, ¿sí? Que lo pudo haber hecho, ¿sí? Y él se quedó callado. Pero alguien sí se molestó. ¿Quién fue? El Señor Jehová del Dios. Dios. Dios se molestó. ¿Ah? Y es algo que nosotros nos cuesta trabajo dejarle las cosas a Dios y queremos resolverlas nosotros. Moisés no optó por resolverlas él, a pesar de ser la familia, ¿no? O sea, punto, ¿no? Y a veces nosotros, aún como cristianos, no, pero lo he de ver o la he de ver, ¿no? Y me lo va a aclarar. Y voy a traer un testigo y etcétera, etcétera. Y no tomamos esas cosas buenas de hombres mansos como Moisés y sobre todo en primer lugar por nuestro Señor Jesucristo, ¿va? O sea, que él nunca habló, nunca se quejó, nunca demandó, nunca nada, o sea, nada, ¿sí? Entonces aquí, o sea, vemos a un Moisés, o sea, completamente dejando las cosas en manos de Dios, ¿no? Y cuanto más guardamos nosotros silencio, que las cosas se las dejamos a Dios, o sea, que no actuamos de la misma manera, ¿sí? O sea, es en la forma en la que Dios pondrá más empeño en defenderlo. ¿Sí me estoy explicando? Amén.
hemos escuchado predicaciones, hemos escuchado enseñanzas de dejarlo en manos de Dios, pero no lo hacemos. O sea, hay que ser francos y francas, ¿sí? O sea, yo mismo lo digo, no, a veces no es cierto, no lo hago y debo de hacerlo. Mas, sin embargo, cuando tú dejas las cosas que corran, y sí lo he hecho en varias cosas de mi vida ministerial, y Dios, o sea, nos ha respaldado cuando yo no he cometido la falta, pero cuando la he cometido, pues sí, o sea, Dios me hace ver, o sea, mis errores, ¿no? Porque los tengo, ¿sí? Y mis equivocaciones también. Pero aquí Moisés no se había equivocado. Moisés, en ninguna parte de la Biblia se ve o está escrito que Moisés le haya pedido a Dios ser el elegido para sacar al pueblo de Israel. Inclusive Moisés se negó. Sí, Moisés no quería hacer, pero hay algo Dios que había determinado en que Moisés tenía que hacer. Sí. Y cuando se tiene un liderazgo, Moisés se equivocó, o sea, se equivocó en varias cosas, mas sin embargo siempre tuvo el respaldo de Dios. Y una posición de autoridad puesta por Dios, sí, porque hay hombres y mujeres que se ponen a sí mismos, pero cuando es puesta por Dios, o sea, Dios respalda esa autoridad, sí, Dios la respalda. Si ustedes tienen un liderazgo, Dios se los ha dado, Dios los va a respaldar, sí, siempre y cuando sea equivocación y no sea pecado, sí, o sea, Dios los va a respaldar. Entonces, aquí estaba respaldando, o sea, a Moisés por esto. ¿Sí? Entonces, aquí Moisés tenía a su abogado, ¿sí? Su abogado celestial, ¿no? Y vemos después, dice, y luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María. Yo no sé si en tu vida de infancia alguna vez te dijeron, a ver, ven tú y tú, porque vamos a arreglar cuentas. A mí sí me lo hicieron, ¿verdad? Sí. O sea, a ver, vénganse para acá, chiquitos. Y estaba hablándole a Moisés también, ¿sí? Era algo, fíjense ustedes, la gravedad de la murmuración delante de Dios. La gravedad, ¿sí? Y es algo que como seres humanos, y a veces en la misma iglesia, es algo que no para, la murmuración, ¿sí? Y a veces contra siervos de Dios, ¿sí? No, no hace falta que sean autoridad con nuestros propios hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que hace Dios, o sea, que los jala y no lo hace público, ¿sí? Sino que le dice, a ver, vénganse para acá los tres hermanitos porque vamos a arreglar cuentas de lo que está pasando, ¿sí? Y salieron los tres, salieron ellos tres. Y dice el 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. ¿Sí? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y miren lo que dice, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Qué tremendo, ¿sí? Que para Dios no le interesó qué tan elevada era la posición de autoridad dentro de la congregación de Aarón y María. O sea, no importaba. Aarón, un sumo sacerdote, ¿sí? O sea, María, líder de las profetisas. Y vayan ahí a Éxodo 15, 20, 21 para que vean. 15. Éxodo 15, versículo 20 y 21. 15, 20.
20, 20. ¿Lo leo, maestro? ¿Sí? De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda No, por, no. a ver, 15, 20, 21 digo. Pero en Éxodo. Éxodo. Ándale, yo ando perdida. Perdón. Dice, y a la profeta hermana de Aarón tomó Éxodo 15, versículo 20 y 21. Yo andaba mal. Una disculpa. No se preocupe. 20, 20. Adelante. Pero, maestro, ¿Sí? entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad de la cual, No. ¿no? Éxodo 15, A ver. versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Amén. ¿Sí? Entonces, era la líder y podía tener todo esto, ¿no? Y aquí Dios les está diciendo, ¿ah? Que Él es quien escoge a los profetas y que Moisés es mayor que los demás, que es el más fiel de todos sus siervos. Y si en algo había que tratar, lo trataría de manera diferente con Moisés, ¿sí? O sea, eso es lo que está tratando de decir, ¿sí? Aquí vemos que Dios trató de una manera directa con Moisés. Con otros trató de la revelación a través de sueños, ¿sí? Pero a través de Moisés era de cara a cara, ¿sí? De cara a cara, ¿sí? Por ejemplo, Dios apareció en sueños a Abraham, ¿sí? Y a José se le reveló en sueños, ¿acuerdas? Sí. Pero Dios trató con Moisés cara a cara. O sea, Moisés era diferente a los demás, ¿sí? Y vemos aquí que de esta manera, o sea, Dios les estaba diciendo algo muy importante, ¿sí? Que no debían aspirar al nivel de Moisés, ni estar en competencia con él. Eso era lo que estaban haciendo Aarón y María, como diciendo, pues que nosotros no. Y más adelante hay otros hombres que eran líderes y que también, o sea, había un celo tremendo contra Moisés. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios hablaba a través de Moisés? ¿Por qué Moisés dirigía a todo el pueblo? Y a veces así hay cierta, no rivalidad, sino inconformidad. O sea, el deseo no bueno ni anhelo bueno de desear cosas que Dios las ha puesto, ¿sí? Y ellos estaban codiciando algo. O sea, no necesitas codiciar un pastorado, sino un liderazgo, un ministerio, etcétera, ¿no? Y a veces se actúa como actúa el mundo, ¿no? El mundo lo que hace es, no quiere a alguien y levanta firmas, etcétera, y hace lo posible hasta lo imposible por quitar a esas personas. Pero nunca lo hagamos en las cosas de Dios. Nunca, jamás. Porque no funciona. Y esto no estaba funcionando en este caso, no les estaba funcionando. Era algo que Dios estaba rechazando, ¿sí? O sea, Dios de alguna manera otorgaba honor a los profetas y lo vemos a través de toda la Biblia, ¿sí? O sea, porque a unos se les aparecía en visión, lo que decíamos aquí, se hablaban sueños con él, ¿sí? Pero ahora, o sea, no lo hacía ni por sueños ni por visiones, lo hacía cara a cara con Moisés. O sea, él platicaba con Moisés, ¿sí? O sea, y hoy lo vemos por otras situaciones. Miren ustedes, vayan a 1 Corintios 12,
8. Y Dios habla así, de esta manera. Unos vayan a 1 Corintios 12:8 y otros busquen 1 Corintios 2:10. Primera de Corintios 12:8 Ajá. dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Eso es cuando. Eso se está dando en qué momentos. Cuando el Espíritu Santo te da un don. O sea, hoy, eso es hoy. ¿Sí? Ah, sí, Lo que claro, el sí. apóstol Pablo está diciendo. ¿Sí? Vuélvelo a leer, Gloria, por favor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El mismo espíritu, ¿sí? O sea, están repartidos, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene el otro? 1 Corintios 2:10. Yo lo tengo. Ajá. Dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña Ajá. aún lo profundo de Dios. Así es. Síguele. Solo dijo el 2:10. Sí. Eso es todo lo que tengo. Ok. Ok. Entonces vemos aquí que el honor que Dios otorgó a Moisés, ¿sí? Era mucho mayor que el otorgado a los demás profetas. Porque fíjense ustedes lo que dice, aquí estoy leyendo en la Biblia, dice, no así mi siervo Moisés. O sea, ¿en qué posición estaba Moisés delante de Dios? ¿Sí? O sea, porque Moisés estaba por encima de todos ellos, ¿sí? Por encima de todos ellos, ¿sí? Y aquí lo que Dios ve en Moisés es la mansedumbre, o sea, es la paciencia, ¿sí? Primero en soportar a sus hermanos, ¿sí? O sea, esta gran afrenta, o sea, soportar, ¿no? A sus propios hermanos, o sea, y Dios no solamente defiende a Moisés, porque miren ustedes, porque aún lo alaba, porque en el versículo 7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, lo está exaltando. O sea, les está diciendo, hey, momento, o sea, con él, o sea, no se metan, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la gracia que había encontrado Moisés estaba por encima de los dones, ¿sí? La gracia que había recibido Moisés estaba por encima, o sea, de los dones, ¿sí? Era su carácter, ¿sí? O sea, el amor de Dios estaba por encima del conocimiento, o sea, el amor de Moisés, o sea, todo esto era que Dios estaba diciéndoles, todo esto lo que hablaba Moisés, ¿no? Entonces, todo lo que ellos especulaban, todo lo que ellos murmuraban, o sea, para Dios no. O sea, imagínense ustedes, Dios no hubieran pedido a Moisés casarse con Séfora. Claro, claro, o sea, si Dios lo permitió, ¿no? Y a veces nosotros andamos agarrando la posición de Dios diciéndole a la gente, ¿no? Cuando es mostrado por Dios, Dios lo ha dado y punto, ¿sí? O sea, Dios no lo impidió y lo usó así, ¿sí? Y tenía un suegro muy sabio, ¿sí? Sacerdote de Madián, ¿sí?
Y vemos aquí todas las cosas que Dios había hecho a través de Moisés y pues resulta que de buenas a primeras, la hermanita y el hermano, o sea, empiezan a cuestionar, o sea, su vida matrimonial, ¿no? Como diciendo, esta mujer ha sido de influencia, ha sido mal, o sea, como en las familias, cuando no quieren a la típica cuñadita o al cuñadito. No se da en México ni en Agua Viva, pero allá se dio. ¿Sí? Entonces, así era. Contra la cuñada se fueron, ¿va? Para querer evidenciar a Moisés de alguna manera, ¿sí? Y pues Dios veía la integridad en el servicio de Moisés a Dios, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? O sea, por lo tanto, Moisés pues era favorecido, o sea, era favorecido en todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un verdadero siervo, o sea, de Dios. Y bueno, ahora, en vista de todo esto, Aarón y María tenían que reflexionar. Pero miren ustedes, cuando en el versículo 7, déjenme agarrar la Biblia, ¿sí? Que dice el 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué palabra? ¿Por qué no tuviste temor? Pero el 9 está más sorprendente. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Se fue. Qué cosa más triste, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera les dejó a que, a ver, espérame, Dios, mira, es que a lo mejor tú no has visto esto en Moisés. No, 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 no. O sea, Dios no los dejó a nada. Simplemente esto es, se acabó y ahí nos vemos. ¿Sí? O sea, ¿qué hizo Dios después de manifestarles o haberles manifestado de alguna manera su insolencia, su insensatez? O sea, Dios les muestra de alguna manera, o sea, su desagrado. ¿Sí? Y esto ocurre en la vida cristiana, en la vida cotidiana cuando nosotros hacemos esto, ¿va? Claro que Dios lo que estaba haciendo era arrepentirse, que se arrepintieran, ¿verdad? Y fíjense ustedes, tenían una gran influencia porque pues Moisés era el hermano de ellos, ¿no? O sea, Moisés intercedía a favor del pueblo, o sea, con Dios, ¿sí? Pero aquí dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos. Dios es un Dios misericordioso, Dios es clemente. Dios nos perdona, ¿sí? Pero cuando Dios tiene que corregir, o sea, va a corregir nuestras vidas. En este sentido, cuando nosotros estamos contra una autoridad. Yo les decía al principio del cuatrimestre que hay preguntas que nos hacemos. ¿Cómo es posible que esta autoridad que no conoce de Dios, que no quiere conocer de Dios, o sea, esté ahí? Y que hoy, porque conozco la palabra de Dios, yo tenga que aceptar que está ahí puesto por Dios. ¿Sí? Y que es una autoridad puesta por mí. ¿Sí? Hoy con las elecciones, ¿verdad? Por ahí escuchamos que la que es presidenta, pues, no sé, electa, pero pues de seguro va a ser presidenta. Pues, ella se manifestó atea. Pues sí, pero pues es la autoridad y Dios lo permitió, ¿sí? O sea, nosotros nos tenemos que ir más allá, ¿no? Que el pueblo lo escogió, no, Dios lo permitió. Si hubiera sido la otra candidata, Dios lo permitió, ¿sí? O sea, Dios permite las cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer
de esta manera nosotros mostrarnos ante la autoridad de esta manera, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Dios se muestra su enojo al marcharse, ¿sí? O sea, se marchó Dios sin esperar de ellos ninguna excusa, no. O sea, no dio cavidad a que, a ver, quiero ver, o sea, cuál es, o sea, su punto de vista. A ver, quiero escuchar las dos partes. A ver, Aarón y María, ¿por qué dijeron? Y a ver, Moisés, ¿tú qué dices esto? No, no, no. Dios no es así. Dios no es así. ¿Sí? Y se fue. Y qué triste cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros. ¿Sí? O sea, esta era una señal triste de que Dios se había ido. Pero ¿saben qué? O sea, Dios nunca se marcha hasta que nosotros mismos lo ahuyentemos. ¿De qué manera lo ahuyentemos a Dios? Por medio de nuestro pecado y de nuestra insensatez. Son factores en nuestra vida que influyen para que Dios se vaya. Y yo creo que Dios siempre va a estar en el momento que nosotros nos arrepentamos, ¿sí? O sea, yo creo que Dios es un Dios fiel, que Dios nos perdona, que Dios sabe que nos equivocamos. Yo creo todo eso, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y pues ahí de nosotros si Él se va. Aquí estaba dejando a dos autoridades que tenían liderazgo en la congregación de Israel, ¿sí? O sea, el más alto nivel en la congregación de Israel. Eran de los más altos niveles. Y estaba poniendo orden ahí, ¿sí? Y les mandó a llamar a los tres para poner orden en ese sentido, ¿ah? No terminó con ellos por lo que leemos en los demás versículos. No los extinguió, no los exterminó, o sea, no, 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 pero pudiera haberlo hecho, ¿sí? Y miren ustedes el versículo 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Imagínense, Aarón, ¿qué pensó en ese momento? ¿Qué se pueden imaginar que veo a mi hermanita, o sea, leprosa, y pues yo estaba con ella, y pues ni modo de retractarme, ¿no? O sea, ya lo he hecho, y pues ni modo. Qué cosa tan más triste y más difícil ver que habían tenido todo el respaldo de Dios, que Dios los había llevado por el desierto, que les había confiado un liderazgo, ¿sí? O sea, y hoy no dice nada, nada más les digo esto, se metieron con mi siervo, que es fiel en toda mi casa, y hay una consecuencia. Hay una consecuencia, ¿sí? El juicio de Dios contra María, contra Miriam, me quedan llamar algunas versiones, ¿sí? Porque dice que la nube se apartó del tabernáculo. Y esa era una señal de desagrado de Dios, ¿sí? Imagínense y ubíquense en ese tiempo, o sea, cuando Dios tomó este juicio y pone a esta mujer, o sea, con lepra. Imagínense a Moisés como diciendo por mí, o sea, lo que se está haciendo, ¿sí? Yo creo que Moisés y Aarón sentían tristeza. Y yo creo que Aarón en ese momento, o sea, no sé qué es lo que quería, ¿verdad? Pero quería arrepentirse.
Y la otra, la incertidumbre, ¿qué iba a pasar con la hermana? ¿Qué iba a pasar? De tal manera era la molestia de Dios, ¿sí? Que María quedó leprosa, ¿sí? Y fue castigada, como dice aquí, con un rostro, o sea, leproso, con un rostro, o sea, completamente mal, lleno de lepra, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues su lengua también quedó inmunda, ¿sí? Fue castigada, o sea, de esta manera, o sea, María. María, con esto, mientras que Moisés, ¿sí? O sea, necesitaba un velo para cubrir su rostro de gloria, cubrir su gloria. Acuérdense cuando Moisés se presentaba, ¿sí? O sea, Dios quería establecer una diferencia entre los que se extravían, ¿sí? Entre los que se extravían y los que no se extravían, ¿sí? Esto es lo que les pasa y esto es lo que yo hago con los que, ¿sí? Ahora, aquí la pregunta del inicio de la clase. ¿Por qué Aarón, fresquecito como una lechuga? Bueno, eso creo yo, pero ¿por qué Aarón no le pasó lo mismo? ¿Sí? O sea, si él también murmuró, él también cometió ese pecado. O sea, por qué Dios no tomó cartas en el asunto con Aarón? Entendemos que María empezó. Recordemos que María fue la mente, ¿no? Que actuó con todo, la autora intelectual, ¿sí? Y que Aarón de alguna manera siguió y estaba, o sea, de acuerdo con lo que María estaba diciendo. Pero aquí llegó el momento en el que, como para preguntarle, o sea, ¿y Aarón, Dios? O sea, ¿qué pasó con Aarón? O sea, ¿cómo es que Aarón se salvó de todo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, a lo mejor ustedes me van a responder, bueno, es que Dios es soberano. Sí, no, pues sí, es cierto, Dios es soberano. Pero ¿por qué creen ustedes? Sí, ¿por qué no fue atacado Aarón con la lepra? Pues yo pienso, maestro, que porque ella fue la que inició toda la revuelta que se hizo, fue la que se levantó, en la que ella se refleja la envidia y todo lo que conllevó a todo eso al final, ¿verdad? Yo pienso que ella fue la que propició todo en la revuelta, y por eso Jehová se molestó, yo digo que por eso vino contra ella, yo pienso. Ujú. ¿Alguien tiene otra opinión, Gloria? Yo creo que quizás sea como, me recuerda el caso de Caín y Abel y las ofrendas. Entonces, pues Dios conoce el corazón de las personas. Y cuando Aarón ve a su hermana llena de lepra, pues inmediatamente pide, o sea, intercede por ella. Entonces, quizá, pues Dios que lo sabe todo, pues quizá conocía el corazón de Aarón y por eso el castigo para él, pues no fue tan duro, pues de hecho ni siquiera o sea, fuera de la llamada de atención, al menos allí, pues no se ve que haya habido un castigo, pero ya el hecho de que les hayan llamado la atención, que los hayan reprendido de esa forma, pues ya era bastante terrible. Pero pues yo, bueno, en síntesis, porque yo creo que Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Sí. Aarón era el sacerdote y Aarón había de juzgar, ¿sí? Y, o sea, sobre la lepra de su hermana, ¿no? Y en cierta forma era juzgarse a sí mismo, pues a través de ella, ¿no?
¿sí? No quedaba otra, ¿no? Entonces, él no podría declarar la leprosa, pues, sin sentirse mal, ¿no? Sin temblar él, ¿sí? Al saber, Aarón, que él era culpable, tanto así como ella, ¿sí? Entonces, de alguna manera, o sea, Dios está respetando todas estas cosas, ¿sí? La lepra era una enfermedad muy severa, ¿sí? Pero luego dice aquí que, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué consideran esto? Aarón reconoce su pecado y aún allá más, primeramente reconoce la autoridad ya de Moisés, porque antes lo llamaba de otra forma, ahora le dice Señor mío. Así es, ¿no? O sea, se está arrepintiendo, ¿no? Claro, y hasta que ve la lepra, ¿no? O sea, no fue antes cuando estuvo Dios que los llamó, ¿sí? O sea, aquí hay una sumisión y una confesión de Aarón. Yo les decía hace un momento, cuando nos equivocamos o murmuramos, sobre todo murmurar es cuando tú lo llevas a algo más público, ¿no? Yo sé que a veces, y debe ser así, que a veces no estamos conforme con todas las cosas, ¿no? Hablando ministerialmente, a veces estamos en completo desacuerdo, ¿no? Pero bueno, respetamos la autoridad que ha dado Dios y a lo mejor en nuestra comunión íntima con Dios, pues yo creo que derramamos nuestro corazón y nos arrepentimos, ¿no? Pero también cuando hemos murmurado contra una persona, pues también es bueno pedirle perdón, como aquí lo hizo Aarón, o sea, con su hermana, ¿sí? O sea, se humilló ante Moisés, confesó su pecado y pidió perdón, ¿sí? Pidió perdón, ¿sí? Alguien que no hacía mucho tiempo, o sea, se había unido a su hermana en la rebelión contra Moisés, pero de alguna manera se ve obligado ahora a dirigirse a Moisés en una actitud arrepentida, y esa es una buena actitud nosotros como cristianos, ¿sí? O sea, no importa que la gente murmure, ahora sí con nosotros, porque nos arrepentimos, porque reconocimos, pero es mejor quedar bien con Dios, ponernos a cuentas que Dios, que lo que piense la gente. O sea, Aarón, ante toda una congregación, o sea, prefería, aún con la autoridad que estaba por abajo de Moisés, ¿sí? O como segunda autoridad, o sea, tuvo que reconocer, o sea, eres mi hermano, pero eres mi autoridad. Eres menor que yo, mi hermano menor, pero eres mi autoridad. Entonces yo te pido perdón haber murmurado contra ti, ¿sí? O sea, y en ese sentido se ve obligado en esta actitud, ¿sí? Y de algún modo una actitud sumisa de parte de Aarón, ¿sí? Aquí es lo que vemos, ¿sí? En este acto de sumisión vemos dos cosas. Una, confiesa su propio pecado y el de su hermana. Confiesa su propio pecado y el de su hermana, ¿sí? Una cosa es que confieses, pero la dos, pide perdón a Moisés. Porque fíjense ustedes, ¿sí? Pide perdón a Moisés, porque le dicen, no pongas sobre nosotros este pecado, ¿sí? De alguna manera hace ver a Moisés la deplorable condición de su hermana. Imagínense, yo creo que Aarón tocándose la cabeza, o sea,
no sé, impotente, o sea, como diciendo, ¿cómo es posible tanto tiempo que hemos conocido a Moisés, su relación con Dios, y no sé qué nos pasó al pensar que nosotros lo podíamos quitar? ¿Sí? O sea, no la murmuración o la magnitud de la murmuración, el que hicieron de Moisés. Ahora, la pregunta, ¿el problema era la esposa de Moisés? ¿Ese era el problema original? No era, era un pretexto. ¿Y cuántas veces no tomamos pretextos para iniciar una revuelta? ¿Sí? O sea, el pretexto fue la mujer que nada que ver, absolutamente nada que ver. Hay algunos comentaristas que probablemente esto y lo otro, pero no tenía nada que ver porque vemos el hecho de que era, ¿por qué? O sea, de repente, pum, sale la pizca, pues, ¿por qué? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué nosotros no? Siendo Moisés menor que nosotros, ¿por qué toda esta travesía por el desierto ha sido él, y se olvidaron de Dios? Y a veces así pasa. Hablamos, decimos y nos olvidamos de Dios. Pero cuando dejamos las cosas en mano de Dios, como Moisés lo hizo, Moisés tranquilo, y mire que a mí me bendice la gente que es así. Yo confieso que no soy así, pero me bendice la gente que es bien tranquila, o sea, tranquilos, y yo creo que necesito experimentar esa presencia de Dios en mi vida para a veces ser tolerante, ¿no? Ante cosas como esta, ¿no? Que te calan, ¿no? Cuando dicen algunas otras cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser sinceros y venir como este Aarón, ¿eh? Fue claro, Aarón, ¿sí? O sea, y fíjense lo que le dice Aarón, no quede ella ahora como el que nace muerto. Era su hermana, era hermana de los dos, ¿sí? Era hermana de los dos, ¿sí? Y dice el 11, y dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, y que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. O sea, eso pasaba, ¿sí? Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Moisés no dijo, pues ni modo, mano, pues ya te tocó. Fíjense el corazón de Moisés. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta trabajo perdonar una ofensa? Nos cuesta mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo. Y Moisés perdonó, ¿va? ¿Sí? Porque Moisés está intercediendo en favor de María, ¿sí? Dice, Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora, ¿sí? No hubo ninguna actitud de venganza de Moisés, como diciendo, ojalá y le pase eso, ¿sí? Y aquí reafirma el corazón manso, sensible, misericordioso, o sea, del mismo Moisés, ¿sí? Y dice, y se respondió Jehová a Moisés, o sea, pues nada más a través de Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Gloria a Dios. Era un castigo, era una disciplina, ¿sí? Pero dice que volverá al campamento, ¿sí? O sea, es una resolución de Dios en este caso, ¿sí? O sea, viendo la misericordia de Dios, viendo la respuesta de Dios a Moisés,
y a Moisés apelando a la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, aquí la misericordia de alguna manera entra en juego en cuanto a María, que va a ser sanada. O sea, María iba a ser sanada. Y fíjense bien, Moisés la perdona y Dios también la perdona. ¿Sí? Dios también la perdona. Sí. Vayan a 2 Corintios 2:10. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. 2 Corintios 2:10. Sí. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Así es, ¿no? Habla del perdón y bueno, tantas cosas que hemos escuchado de que Dios nos perdona, pero también quiere que nosotros perdonemos, ¿sí? Así como Él nos perdona nuestras ofensas, también nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, ¿no? A nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, aquí también hay otra cosa que se cumple, ¿sí? O sea, María va a ser humillada, porque dice, sea echada fuera del campamento por 7 días. Por 7 días. Era algo vergonzoso, ¿no? O sea, acuérdense que los leprosos los tenías que aislar, ¿sí? Pero por un pecado, ¿sí? Entonces, de alguna manera era vergonzoso, ¿sí? Pero fíjense el respaldo de Dios, otra vez, lo que lo estaba diciendo. Y si así María, fue el 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, Dios no quiso que se moviera nadie, respetando la autoridad de María. No sé si me estoy explicando. Pudiera haber quedado ahí, pero Dios dijo, no se mueve nadie, ¿sí? De alguna manera podemos decir, el estorbo que causó María que el pueblo avanzara, ¿sí? O sea, el pueblo no pasó adelante hasta que María se reunió con ellos. Gloria a Dios. O sea, es Dios misericordioso, ¿verdad? La intercesión de Moisés, el arrepentimiento de Aarón, el pedirle perdón a Moisés, pero también Moisés perdonó y Dios perdona también. O sea, Dios es misericordioso. Vemos un final, pues, que se ejecutó la acción, pero también que Dios perdonó, ¿sí? O sea, Dios no levantó la nube, ¿sí? Y por lo tanto ellos no pudieron seguir o continuar con su camino, ¿sí? Entonces, o sea, primero, tenía por objeto varias cosas. El primero, reprender al pueblo, porque de alguna manera eran conscientes, ¿sí? De haber pecado a semejanza de la transgresión de María, o sea, también el pueblo, ¿sí? Entonces era un ejemplo, o sea, María era un ejemplo. Era la hermana de Moisés, sí, no le hace, pero también, ¿sí? Era una líder de los profetisas, sí, pero también, ¿sí? Y no importa el liderazgo que tengamos, ¿sí? O sea, Dios tiene que disciplinarnos, ¿sí? Vemos el respeto que Dios le estaba dando a María, ¿sí? O sea, si el campamento hubiera sido trasladado durante los días en que ella estaba fuera de la congregación, imagínense, su pena y su vergüenza hubiera sido mayor, pero Dios no la avergüenza, ¿sí? Dios no la avergüenza. O sea, Dios le dice al pueblo, se esperan hasta que ella pase su situación, ¿sí?
¿Y qué vemos en esto? Que quienes se hallan en disciplina o bajo disciplina y corrección por su pecado, ¿sí? O sea, deben ser tratados con amor. Ojo, ¿sí? O sea, hay gente que a veces peca, es corregida y la gente empieza sobre ellos. En lugar de levantarlos, de animarlos, no, me voy sobre ellos, ¿no? Aquí no estaba pasando eso, es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Es un ejemplo para nosotros, ¿sí? O sea, ser tratados con mucho afecto no quiere decir que, ay, sí, vuelve a pecar y mira, te vamos a volver a aplaudir. O sea, no, ¿sí? O sea, sin sobrecargarles la vergüenza, ¿no? Que se han merecido de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hay que perdonarlos y hay que consolarlos o consolarlas cuando esto pase, ¿no? Sí, pero sobre todo cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, miren cómo obra Dios, ¿no? Y estaba siendo uno de los tantos casos que hubo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Yo creo que Moisés en muchas ocasiones quiso tirar la toalla, ¿no? O sea, y a veces en el liderazgo pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando ya no encuentras la puerta, quieres tirar el liderazgo, ¿no? O sea, Moisés decía, ¿no? Pues en algunas partes de la Biblia, Moisés decía, no, pues si hay otro, adelante, ¿no? O a los mismos, ¿no? Pues por mí no hay ningún problema. Si Dios me quita, pues adelante, órale, otro que agarre la batuta, ¿no? Pero pues es Dios quien ponía la autoridad y o sea, permaneció Moisés ahí, ¿no? Y tanto fue la disciplina que al final, pues no entró a la tierra prometida, ¿sí? No entró a la tierra prometida, ¿no? Entonces, es un ejemplo para nuestras vidas, o sea, lo que pasó aquí en este capítulo, ¿no? Y veremos más adelante otros más tremendos, ¿sí? Más tremendos que lo vivió Aarón, ¿sí? Y que lo vamos a comentar la próxima semana. ¿Algún comentario? Por ahí les mandé el archivo, lo abrieron, de la clase 3, ¿sí? Sí, Maestro, sí tengo una pregunta. ¿Ese archivo de qué es, perdón? Es de la clase pasada. Ok. Son diapositivas y resumen de la clase para que lo ¿De allí tengan ahí. pidió algún trabajo para entregar? No, Ok. Gracias, maestro. sí, oye, Alfonso, yo sí, lo que quería comentar que cuando Dios escogió a Moisés para que fuera el que sacara al pueblo de Dios de Egipto, pues ya estaba con su esposa, ¿verdad? Entonces ya Dios había aceptado ujú, ese casamiento, entonces pues menos tenían por qué murmurar, ¿verdad? Porque ya Dios lo había aceptado a Moisés con su sí, esposa. sí, No sí, Dios lo trae tenía del por qué. desierto. Ajá. ¿Eh? Dios lo trajo del desierto a Moisés, ya Ajá, con familia, con todo, pero él vino solo a Egipto, ¿no? Y en el sí, desierto es donde Jetro, su suegro, se entera y le lleva a su mujer, como diciendo, manténlos tú, ¿no? Yo no. ¿Sí? tu obligación. Tus obligaciones, ¿no? Así Sí, es. Sí, sí, o sea, lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, el asunto no era la esposa. No, el asunto era otro. La codicia, codiciar el puesto, el cargo, porque Dios no hablaba con ellos, porque nada más a él, etcétera, etcétera. Pero bueno, Dios se los deja bien claros. Y por eso les dice, vénganse los tres, y a ver ahora sí, delante de Moisés. Y Moisés no habló nada, no dijo nada, se quedó calladito. De hecho, Dios cuando habla, desnuda cuál es el asunto. Cuando Él empieza a hablar, Dios es el que mismo revela lo que está en sus corazones. Por algo es que Dios conoce lo que hay en los corazones. A mí lo que me impresiona más es la mansedumbre
de Moisés y entender esa mansedumbre, porque él no dijo nada en palabras, pero recordemos que Dios conoce los corazones. Y en la Biblia siempre hemos visto que cuando un hombre habla en su corazón, Dios nos muestra eso. O sea que Moisés en su corazón, aun cuando se quedó callado en su corazón, no dijo nada. O sea, esa es la profundidad de la mansedumbre, que es realmente lo que tenemos que practicar. Uno se puede quedar callado muchas veces, pero en su corazón dice muchas cosas. Así Moisés, es. no, él se quedó callado y en su corazón no dijo nada. Pues sí, conocía su corazón, ¿no? Como de David, ¿no? Que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y todas las cosas que hizo David, ¿no? Pero dice, era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Sí. Y Moisés, o sea, aunque a veces afloraba su carácter, pero su carácter era celoso por Dios cuando ofendían a Dios. Pero cuando se trataba de él, calladito, calladito, ¿sí? O sea, no respondía a la murmuración o a la agresión. Y son cosas, rasgos de una persona de las cuales tenemos que aprender. Yo les decía, a mí me bendice mucho cuando veo ese tipo de personas, ¿no? Porque las hay y las conozco, ¿no? Y y bueno, anhelo, o sea, ser así, ¿no? O sea, anhelo la presencia de Dios más en mi vida y ser así, ¿no? Esperar que sea Dios el que responda y si no responde, bueno, pues no actuar con venganza o responder la agresión, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguien más? Pues a mí lo que me impresionó, maestro, que después de que María había hecho todo lo que pasó, ¿verdad? Al principio, él todavía, pues ya llena de lepra, la sacó y luego, pero en todo su amor, ¿verdad? Vemos ahí el amor del Señor que a pesar de todo lo que había sucedido, no permitió que nadie se moviera, o sea, Sí, esperando, la perdonó, ese amor tan infinito, me llena mi corazón, ¿verdad? De ver cuánto amor hay de parte de Dios cuando nosotros fallamos y que sí, aún nos abraza, nos perdona, pero hay veces nosotros nos sentimos quizás sucios o a lo mejor no nos sentimos pues confiados, ¿verdad? A lo mejor el mismo enemigo nos hace sentir culpables, pero yo veo ese sí, amor de Dios y me llena mi corazón de ver lo que hizo María y el Señor tuvo ese amor, esa paciencia pues lo veo a reflejar hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros fallamos y fallamos y la presencia de Dios está con nosotros, o sea, nos tiene paciencia, ese amor, ¿verdad? Y eso me llena mi corazón, me toca sí. el fondo de mi corazón, ese amor tan hermoso que tiene Dios con nosotros. Esto, Amén. Amén. Gracias por tu comentario. Ok, bueno, si no hay más, pues oremos para terminar la clase. Pues Padre, esta noche te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra a través de este medio, Padre, en la que nos podemos comunicar, en la que podemos compartir experiencias, sobre todo, Padre, compartir tu bondad, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. Poder exaltarte desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, gracias, que tú eres un Dios fiel, Señor. Que tú eres un Dios lleno de amor, Señor. Padre, y que cuando tú ves un corazón arrepentido, Señor, Padre, tú abres tus brazos, Señor, para recibir, Señor, Padre, a ese corazón arrepentido, Señor. Padre, tú amas, Padre, al hombre, Señor, pero no amas el pecado, Señor. Y Padre, hoy queremos, Padre, esforzarnos, Señor, en tener un corazón manso, Señor, humilde, Señor. Padre, que siempre cualquier ofensa, cualquier murmuración, Señor, la dejemos en tus manos y que perdonemos, Señor, a quienes nos han ofendido, Señor. Pero que también seamos como Aarón, Señor, sensibles, Señor, y que pedamos perdón, Señor, cuando necesitamos pedir perdón, Señor. Padre, pues
En todo esto te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado, Señor, sobre el tema de la autoridad, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, y oro, Señor, que tengan un excelente y bendecido fin de semana, Señor, a todas sus familias, Señor, y en todas las áreas de su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.